El coloquio de monos y una. Estas cosas están en el futuro. Una. ¿Nacido de nuevo? Monos. Sí, hermosa llamada una, nacido de nuevo. Estas fueron las palabras cuyo significado místico había reflexionado durante tanto tiempo, rechazando las explicaciones del sacerdocio, hasta que la muerte misma resolvió el secreto para mí. Una. La muerte. Monos. Qué extraño, dulce una, que hagas eco de mis palabras. Observo, también, una vacilación en tu paso, una inquietud alegre en tus ojos. Estás confundida y oprimida por la majestuosa novedad de la vida eterna. Sí, fue de la muerte de lo que hablé. Y aquí suena tan singular esa palabra que en el pasado solía traer terror a todos los corazones, arrojando un moho sobre todos los placeres. Una. Ah, la muerte, el espectro que se sentaba en todas las fiestas. ¿Cuántas veces, monos, nos perdimos en especulaciones sobre su naturaleza? Cómo actuaba misteriosamente como un freno a la dicha humana, diciéndole, hasta aquí, y no más allá. Ese amor mutuo y sincero, mi propia una, que ardía en nuestros pechos, con qué vanidad nos halagábamos, sintiéndonos felices en su primer brote, de que nuestra felicidad se fortalecería con su fuerza. ¡Ay! A medida que crecía en nuestros corazones el temor de esa hora maligna que se apresuraba a separarnos para siempre. Así, con el tiempo, se volvió doloroso amar. El odio habría sido misericordia entonces. Monos. No hables aquí de estos pesares, querida una, míos, para siempre. Una. Pero el recuerdo del dolor pasado, ¿no es alegría presente? Aún tengo mucho que decir de las cosas que han sido. Sobre todo, me arde por conocer los incidentes de tu propio paso por el oscuro valle de la sombra. Monos. ¿Y cuándo pidió la radiante una algo en vano a su monos? Seré minucioso al relatar todo, pero, ¿en qué punto comenzará la extraña narración? Una. ¿En qué punto? Monos. Lo has dicho. Una. Monos, te comprendo. En la muerte, ambos hemos aprendido la propensión del hombre a definir lo indefinible. No diré, entonces, que comiences con el momento del cese de la vida, sino que comiences con ese momento tan triste, cuando, habiéndote abandonado la fiebre, te hundiste en un sopor sin aliento e inmóvil, y yo presioné tus pálidos párpados con los dedos apasionados del amor. Monos. Una palabra primero, mi una, sobre la condición general del hombre en esta época. Recordarás que uno o dos de los sabios entre nuestros antepasados, sabios de hecho, aunque no en la estima del mundo, se habían aventurado a dudar de la corrección del término, mejora, aplicado al progreso de nuestra civilización. Hubo periodos en cada uno de los 5 o 6 siglos inmediatamente anteriores a nuestra disolución, en los que surgió algún intelecto vigoroso, que luchaba audazmente por aquellos principios cuya verdad parece ahora, para nuestra razón privada de derechos, tan completamente obvia, principios que deberían haber enseñado a nuestra raza a someterse a la guía de las leyes naturales, en lugar de intentar controlarlas. A largos intervalos aparecían algunas mentes maestras, que consideraban cada avance de la ciencia práctica como una regresión en la verdadera utilidad. Ocasionalmente, el intelecto poético, ese intelecto que ahora sentimos que ha sido el más exaltado de todos, ya que aquellas verdades que para nosotros eran de la más perdurable importancia solo podían alcanzarse mediante esa analogía que habla en tonos de prueba solo a la imaginación y a la razón sin ayuda no tiene peso. Ocasionalmente, este intelecto poético avanzó un paso más en la evolución de la vaga idea de lo filosófico, y encontró en la parábola mística que habla del árbol del conocimiento, y de su fruto prohibido, que produce la muerte, una clara indicación de que el conocimiento no era adecuado para el hombre en la condición infantil de su alma. Y estos hombres, los poetas,
que vivían y perecían en medio del desprecio de los utilitaristas, de rudos pedantes, que se arrogaban un título que sólo podría haberse aplicado correctamente a los despreciados. Estos hombres, los poetas, reflexionaban con melancolía, pero no sin sabiduría, sobre los días antiguos en los que nuestras necesidades no eran más simples que nuestros placeres eran intensos, días en los que la alegría era una palabra desconocida, tan solemnemente profunda era la felicidad, días santos, augustos y dichosos, en los que los ríos azules corrían sin represas, entre colinas sin labrar, hacia lejanas soledades forestales, primitivas, olorosas e inexploradas. Sin embargo, estas nobles excepciones al mal gobierno general no sirvieron más que para fortalecerlo por oposición. ¡Ay! Habíamos caído en el más perverso de todos nuestros días perversos. El gran movimiento, ese era el término hipócrita, continuó, una conmoción enfermiza, moral y física. El arte, los artes, se alzaron supremos y, una vez entronizados, echaron cadenas sobre el intelecto que los había elevado al poder. El hombre, incapaz de no reconocer la majestuosidad de la naturaleza, cayó en una exultación infantil ante su dominio adquirido y cada vez mayor sobre sus elementos. Incluso mientras acechaba a un dios en su propia imaginación, una imbecilidad infantil se apoderó de él. Como cabría suponer por el origen de su trastorno, se contagió del sistema y de la abstracción. Se envolvió en generalidades. Entre otras ideas extrañas, la de la igualdad universal ganó terreno, y frente a la analogía y a Dios, a pesar de la fuerte voz de advertencia de las leyes de gradación que tan visiblemente impregnan todas las cosas en la tierra y en el cielo, se hicieron intentos descabellados de una democracia omnipresente. Sin embargo, este mal surgió necesariamente del mal principal, el conocimiento. El hombre no podía conocer y sucumbir al mismo tiempo. Mientras tanto, surgieron enormes ciudades humeantes, innumerables. Las hojas verdes se encogían ante el aliento caliente de los hornos. El bello rostro de la naturaleza se deformaba como si fuera víctima de una enfermedad repugnante. Y me parece, dulce una, que incluso nuestro adormecido sentido de lo forzado y lo inverosímil podría habernos detenido aquí. Pero ahora parece que hemos provocado nuestra propia destrucción con la perversión de nuestro gusto, o más bien con la negligencia ciega de su cultivo en las escuelas. Porque, en verdad, fue en esta crisis cuando el gusto por sí solo, esa facultad que, al ocupar una posición intermedia entre el intelecto puro y el sentido moral, nunca podría haber sido ignorada con seguridad, fue entonces cuando el gusto por sí solo podría habernos llevado suavemente de vuelta a la belleza, a la naturaleza y a la vida. Pero hay del espíritu puramente contemplativo y de la majestuosa intuición de Platón. Hay de la que él consideraba con razón como una educación suficiente para el alma. Hay de él y de ella, ya que ambos eran muy necesarios cuando ambos eran completamente olvidados o despreciados. Pascal, un filósofo al que ambos amamos, ha dicho, qué verdad, que todo nuestro razonamiento se reduce a ceder al sentimiento, y no es imposible que el sentimiento de lo natural, si el tiempo lo hubiera permitido, hubiera recuperado su antigua ascendencia sobre la dura razón matemática de las escuelas. Pero esto no iba a ser así. Inducida prematuramente por la intemperancia del conocimiento, la vejez del mundo se acercaba. Esto no lo vio la masa de la humanidad, viviendo con vigor aunque infeliz, fingió no verlo. Pero, en mi caso, los registros de la tierra me habían enseñado a buscar la ruina más amplia como el precio de la civilización más elevada. Había asimilado una presciencia de nuestro destino a partir de la comparación de China, la simple y perdurable, con Asiria, la arquitecta, con Egipto, el astrólogo, con Nubia, más astuta que cualquiera de las dos, la turbulenta madre de todas las artes. En la historia de estas regiones me encontré con un rayo del futuro. Las artificialidades individuales de las tres últimas eran enfermedades locales de la tierra, y en sus derrocamientos individuales habíamos visto aplicados remedios locales, pero para el mundo infectado en general no podía prever ninguna regeneración salvo en la muerte.
Vi que el hombre, como raza, no debía extinguirse, sino que debía nacer de nuevo. Y ahora era, hermosa y querida, cuando envolvíamos nuestros espíritus, a diario, en sueños. Ahora era cuando, al atardecer, hablábamos de los días venideros, cuando la superficie de la tierra, marcada por el arte, tras haber sufrido esa purificación que sola podía borrar sus obscenidades rectangulares, se revestiría de nuevo con el verdor y las laderas de las montañas y las sonrientes aguas del paraíso, y se convertiría por fin en un lugar adecuado para el hombre que la muerte purgó, para el hombre cuyo intelecto ahora exaltado ya no debería tener veneno en él. Conocimiento, para el hombre redimido, regenerado, dichoso y ahora inmortal, pero aún material. Recuerdo bien estas conversaciones, querido Monos, pero la época del derrocamiento ardiente no estaba tan cerca como creíamos, y como la corrupción que indicas ciertamente nos autorizaba a creer. Los hombres vivían y morían individualmente. Tú mismo enfermaste y fuiste a la tumba, y allí te siguió rápidamente tu constante Una. Y aunque el siglo que ha transcurrido desde entonces, y cuya conclusión nos reúne así una vez más, torturó nuestros adormecidos sentidos sin impaciencia de duración, sin embargo, mi Monos, fue un siglo todavía. Monos. Digamos, más bien, un punto en la vaga infinidad. Incuestionablemente, fue en la senilidad de la tierra cuando morí. Agobiado en mi corazón por ansiedades que tenían su origen en la agitación y decadencia general, sucumbí a la feroz fiebre. Después de algunos días de dolor y muchos de delirio soñador repleto de éxtasis, cuyas manifestaciones confundiste con dolor, mientras yo anhelaba pero era impotente para desengañarte, después de algunos días me sobrevino, como has dicho, un sopor sin aliento e inmóvil, y esto fue llamado muerte por aquellos que estaban a mi alrededor. Las palabras son cosas vagas. Mi condición no me privó de la sensibilidad. Me pareció no muy diferente de la extrema quietud de aquel que, después de haber dormido largo y profundamente, inmóvil y postrado en pleno mediodía de verano, comienza a recobrar lentamente la conciencia, gracias a la mera suficiencia de su sueño, y sin ser despertado por perturbaciones externas. Ya no respiraba. Los pulsos estaban quietos. El corazón había dejado de latir. La voluntad no se había ido, pero estaba impotente. Los sentidos estaban inusualmente activos, aunque de manera excéntrica, asumiendo a menudo las funciones del otro al azar. El gusto y el olfato se confundían inextricablemente y se convertían en un sentimiento anormal e intenso. El agua de rosas con la que tu ternura había humedecido mis labios hasta el final, me afectó con dulces fantasías de flores, flores fantásticas, mucho más hermosas que cualquiera de la vieja tierra, pero cuyos prototipos tenemos aquí floreciendo a nuestro alrededor. Los párpados, transparentes y sin sangre, no ofrecían ningún impedimento completo a la visión. Como la voluntad estaba en suspenso, las bolas no podían rodar en sus cuencas, pero todos los objetos dentro del alcance del hemisferio visual se veían con mayor o menor claridad, los rayos que caían sobre la retina externa, o en la esquina del ojo, producían un efecto más vívido que los que golpeaban la superficie frontal o interior. Sin embargo, en el primer caso, este efecto era tan anómalo que solo lo apreciaba como sonido, un sonido dulce o discordante según si las cosas que se presentaban a mi lado eran claras o oscuras en su tono, curvas o angulares en su contorno. El oído, al mismo tiempo, aunque excitado en grado, no era irregular en su acción, estimando los sonidos reales con una extravagancia de precisión, no menor que de sensibilidad. El tacto había sufrido una modificación más peculiar. Sus impresiones se recibían con retraso, pero se retenían pertinazmente, y siempre resultaban en el más alto placer físico. Así, la presión de tus dulces dedos sobre mis párpados, al principio solo reconocida a través de la visión, al final, mucho después de que se retiraran, llenó todo mi ser de un placer sensual inconmensurable. Digo con un placer sensual. Todas mis percepciones eran puramente sensuales.
Los materiales proporcionados al cerebro pasivo por los sentidos no fueron en lo más mínimo moldeados por el entendimiento difunto. De dolor había un poco, de placer había mucho, pero de dolor o placer moral ninguno en absoluto. Así, tus sollozos salvajes flotaron en mi oído con todas sus cadencias lúgubres, y fueron apreciados en cada variación de su tono triste, pero eran suaves sonidos musicales y nada más, no transmitían a la razón extinta ninguna indicación de los dolores que los habían originado, mientras que las grandes y constantes lágrimas que caían sobre mi rostro, revelando a los presentes un corazón roto, estremecían cada fibra de mi cuerpo con puro éxtasis. Y esta era en verdad la muerte de la que estos espectadores hablaban con reverencia, en susurros bajos, tú, dulce una, jadeando, con fuertes gritos. Me vistieron para el ataúd, 3 o 4 figuras oscuras que revoloteaban de un lado a otro. Cuando cruzaban la línea directa de mi visión, me afectaban como formas, pero al pasar a mi lado, sus imágenes me impresionaban con la idea de chillidos, gemidos y otras expresiones lúgubres de terror, de horror o de dolor. Solo tú, vestido con una túnica blanca, pasabas en todas direcciones musicalmente a mi alrededor. El día declinaba y, a medida que su luz se desvanecía, me invadió una vaga inquietud, una ansiedad como la que siente el durmiente cuando sonidos reales y tristes le llegan continuamente al oído, lejanos y graves tañidos de campana, solemnes, a intervalos largos pero iguales, y mezclados con sueños melancólicos. Llegó la noche, y con sus sombras, una pesada incomodidad. Oprimía mis miembros con la opresión de un peso sordo, y era palpable. También había un sonido quejumbroso, no muy diferente de la reverberación lejana de las olas, pero más continuo, que, comenzando con el primer crepúsculo, había crecido en fuerza con la oscuridad. De repente, se encendieron luces en la habitación, y esta reverberación se interrumpió inmediatamente en frecuentes ráfagas desiguales del mismo sonido, pero menos lúgubre y menos distinto. La pesada opresión se alivió en gran medida, y, saliendo de la llama de cada lámpara, porque había muchas, fluyó ininterrumpidamente a mis oídos una melodía monótona. Y cuando ahora, querida una, te acercaste a la cama en la que yacía tendido, te sentaste suavemente a mi lado, exhalando el olor de tus dulces labios y presionándolos contra mi frente, surgió temblorosamente en mi pecho, y mezclándose con las sensaciones meramente físicas que las circunstancias habían provocado, algo parecido al sentimiento mismo, un sentimiento que, a medias apreciado, a medias respondía a tu sincero amor y dolor, pero este sentimiento no echó raíces en el corazón sin pulso, y parecía más bien una sombra que una realidad, y se desvaneció rápidamente, primero en una quietud extrema, y luego en un placer puramente sensual como antes. Y ahora, del naufragio y el caos de los sentidos habituales, parecía haber surgido en mí un sexto, todo perfecto. En su ejercicio encontré un deleite salvaje, pero un deleite aún físico, en la medida en que el entendimiento no tenía parte en él. El movimiento en el cuerpo animal había cesado por completo. Ningún músculo temblaba, ningún nervio se estremecía, ninguna arteria latía. Pero parecía haber surgido en el cerebro aquello de lo que ninguna palabra podía transmitir a la inteligencia meramente humana, ni siquiera una concepción indistinta. Permítanme llamarlo una pulsación mental pendular. Era la encarnación moral de la idea abstracta del hombre del tiempo. Mediante la igualación absoluta de este movimiento, o de uno como este, se habían ajustado los ciclos de los propios orbes firmamentales. Con su ayuda medí las irregularidades del reloj de la repisa de la chimenea y de los relojes de los asistentes. Sus tic-tac llegaban sonoros a mis oídos. Las más mínimas desviaciones de la proporción verdadera, y estas desviaciones eran omnipresentes, me afectaban tal como las violaciones de la verdad abstracta solían afectar, en la Tierra, al sentido moral. Aunque no había dos de los relojes de la cámara que dieran los segundos individuales con precisión al mismo tiempo, no me costó recordar los tonos y los respectivos errores momentáneos de cada uno. Y este agudo,
perfecto y autoexistente sentimiento de duración, de este sentimiento que existe, ya que el hombre no podría haber concebido que existiera, independientemente de cualquier sucesión de eventos, esta idea, de este sexto sentido, surgiendo de las cenizas del resto, fue el primer paso obvio y seguro del alma intemporal en el umbral de la eternidad temporal. Era medianoche, y tú aún estabas sentado a mi lado. Todos los demás habían abandonado la cámara de la muerte. Me habían depositado en el ataúd. Las lámparas ardían parpadeando, lo supe por el temblor de las monótonas melodías. Pero, de repente, estas melodías disminuyeron en claridad y en volumen. Finalmente cesaron. El perfume en mis fosas nasales se desvaneció. Las formas ya no afectaban mi visión. La opresión de la oscuridad se elevó de mi pecho. Una conmoción sorda como la de la electricidad invadió mi cuerpo, y fue seguida por la pérdida total de la idea de contacto. Todo lo que el hombre ha llamado sentido se fundió en la conciencia única de la entidad, y en el sentimiento permanente de la duración. El cuerpo mortal había sido finalmente golpeado por la mano de la descomposición mortal. Sin embargo, no había desaparecido toda la sensibilidad, pues la conciencia y el sentimiento que quedaban desempeñaban algunas de sus funciones mediante una intuición letárgica. Apreciaba el terrible cambio que ahora se operaba en la carne, y como el soñador a veces es consciente de la presencia corporal de alguien que se inclina sobre él, así, dulce una, yo todavía sentía vagamente que te sentabas a mi lado. Así, también, cuando llegó el mediodía del segundo día, no fui inconsciente de aquellos movimientos que te desplazaron de mi lado, que me confinaron dentro del ataúd, que me depositaron dentro del coche fúnebre, que me llevaron a la tumba, que me bajaron dentro de ella, que me amontonaron pesadamente el moho, y que así me dejaron, en la negrura y la corrupción, a mis tristes y solemnes sueños con el gusano. Y aquí, en la prisión que tiene pocos secretos que revelar, pasaron días, semanas y meses, y el alma observaba de cerca cada segundo que pasaba volando, y sin esfuerzo, tomaba nota de su vuelo, sin esfuerzo y sin objeto. Pasó un año. La conciencia de ser se había vuelto cada vez más indistinta, y la de mera localidad había usurpado en gran medida su posición. La idea de entidad se estaba fusionando con la de lugar. El estrecho espacio que rodeaba inmediatamente lo que había sido el cuerpo, se estaba convirtiendo en el propio cuerpo. Por fin, como suele suceder al durmiente, la muerte se representa solo por el sueño y su mundo, por fin, como a veces le sucedía en la tierra al que dormía profundamente, cuando alguna luz revoloteante lo despertaba sobresaltado, pero lo dejaba medio envuelto en sueños, así a mí, en el estricto abrazo de la sombra, llegó esa luz que sola podría haber tenido el poder de sobresaltar, la luz del amor perdurable. Los hombres trabajaban en la tumba en la que yacía en la oscuridad. Levantaron la tierra húmeda. Sobre mis huesos en descomposición descendió el ataúd de una. Y ahora, de nuevo, todo estaba vacío. Esa luz nebulosa se había extinguido. Esa débil emoción había vibrado hasta quedarse en reposo. Habían transcurrido muchos lustros. El polvo había vuelto a ser polvo. El gusano ya no tenía alimento. La sensación de ser había desaparecido por completo, y en su lugar reinaban, en lugar de todas las cosas, dominantes y perpetuas, los autócratas lugar y tiempo. Para aquello que no era, para aquello que no tenía forma, para aquello que no tenía pensamiento, para aquello que no tenía sensibilidad, para aquello que no tenía alma, pero de lo que la materia no formaba parte, para toda esta nada, pero para toda esta inmortalidad, la tumba seguía siendo un hogar, y las horas corrosivas, compañeras.